A pesar de lo que te quiere hacer creer el buscador de Netflix, el anime no es un género, sino un medio. Es un vehículo en el que puedes encontrar una infinidad de historias con temáticas específicas para cualquier tipo de persona. Todo depende de lo que quieras experimentar. Historias de fantasía que nos invitan a aventurarnos en mundos llenos de mitologías. Historias centradas en sus personajes, que buscan desarrollarlos a partir de distintas temáticas, y uno de los aspectos centrales para que estos funcionen es que vos te puedas identificar con estos personajes. Y una de las mejores historias para lograr este objetivo es sin duda Silent Voice. Koe no Katachi es un manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Oima, el cual tuvo una adaptación al anime producida por Kyoto Animation, dirigida por Naoko Yamada, escrita por Reiko Yoshida, con diseño de personajes de Futoshi Nishiya y música de Kensuke Yushio. Usualmente al hablar de la obra, siempre la recomiendan como una historia sobre discapacidad o sobre maltrato. Objetivamente hablando, esto es correcto, pero no son el centro de la obra. Lo que se busca de retratar en esta historia es la dificultad que tenemos las personas para expresar nuestras emociones. Es por eso que al inicio de la obra nos presenta a Shoya, un niño proveniente de una familia disfuncional que solo está interesado en ganarle al aburrimiento de cualquier forma posible. Pero este es un combate imposible de ganar. Las aventuras y los descubrimientos que realizaste ayer serán la rutina de mañana. Es en este momento en el que ingresa una nueva alumna a la escuela llamada Yoko, una niña con hipacusia. Esto despierta un gran interés en Shoya. Este comienza a ver a Yoko como un objeto de estudio. Ve cómo se relaciona con otros a partir del uso de una libreta y cómo ésta se comporta en clase. Poco a poco se va haciendo evidente que la presencia de Yoko se vuelve una incomodidad para el grupo de alumnos y profesores. Lentamente se va rompiendo este equilibrio social que conocían, y es así como Shoya decide tomar cartas en el asunto, siendo su objetivo enfrentar a este alguien que conocen como Yoko. Es esta alineación que se ve de manera implícita. Con Shoya adquiere una forma de ser expresada explícitamente a partir de las supuestas bromas que le hacen a Yoko. Gritarle al oído, escribir insultos en su banco, tirarle basura, maltrato físico. Es luego de un incidente que sufre Yoko que se produce un cambio de paradigma dentro del aula, en donde Shoya se convierte en un chivo expiatorio perfecto para esta escuela, el cual vendrá a ser la causa de todos los malos momentos que experimentó Yoko, y de esta manera ambos personajes cumplen el mismo rol de parias dentro de la institución. Es interesante cómo Oima hace una decisión consciente de contar esta historia desde la perspectiva de Shoya. Somos conscientes de cómo este maltrata a Yoko todos los días, y esto se debe a que no le interesa contar esta historia desde la perspectiva de Yoko. Si traducimos literalmente Koe no Katachi, en lugar de decir una voz silenciosa, este significa la forma de la voz. Este título, a pesar de ser menos icónico, retrata bastante mejor la idea central de la obra, que es la comunicación, o mejor dicho, los problemas que traen la falta de esta misma. La discapacidad es utilizado en esta obra como un recurso para llevar a cabo esta idea. El bullying o el maltrato es la forma que adquiere este mensaje, es la forma de esta falta de comunicación entre Shoya y Yoko. Como concepto, esta historia me fascina y debe ser una de las películas y mangas que más leí. La sensibilidad que maneja Oima a partir de lo que nos cuenta con su historia y su estilo artístico es impresionante, pero debo admitir que cada vez que vuelvo a leer o ver Koe no Katachi me pasa algo raro. Me encanta la historia, pero al mismo tiempo con el pasar de los años se me hace cada vez más difícil leer sus primeros capítulos. Y esto es porque odio profundamente la institución que nos retrata. Este colegio que nos muestra y los docentes que trabajan ahí, que ya sea por cansancio, desconocimiento o simple incompetencia, terminan siendo extremadamente crueles. Es en esta primera parte en donde se ve más visible una especie de crítica al sistema educativo. Pero esto es usado como un recurso para afianzar la caracterización del elenco y ver cómo era el ambiente en el que Shoya podía salirse con la suya. No creo que a la autora se le ocurriera que 10 años después de finalizar esta serialización, un argentino de bien, con cierto grado de conocimiento en varias áreas de la psicología, iba a profundizar en esto. Pero bueno, acá estamos. Integración e inclusión son palabras que suelen ser utilizadas como sinónimos, pero en el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad es necesario tener en cuenta que estas presentan diferencias las cuales afectan las formas que tenemos de ver al mundo, a las personas y de respetar a cada ser humano en su individualidad. La inclusión ocurre cuando las personas con discapacidad pueden participar en cualquier actividad en igualdad de oportunidades. Se pasa de centrarse en el individuo, que antes era considerado como salido de la norma, a poner el énfasis en el ambiente, que es el que debe adaptarse a las personas.
Desde esta perspectiva, todas las personas conviven, se desarrollan juntas, toman decisiones y comparten. Si hay una persona que tiene dificultades para participar de alguna manera, entonces es el ambiente en el que debe ser modificado. La inclusión busca que todas las personas participemos y compartamos los mismos ámbitos. Mientras que en la integración, las personas con discapacidad pueden ingresar a un recinto, pero no ser parte activa junto a las personas sin discapacidad. En esos casos, se destinan espacios exclusivos o tareas diferentes. Desde esta perspectiva, las personas que no alcanzan las expectativas acerca de la normalidad deben formarse para poder adaptarse ellos mismos a los espacios y a los demás. Ahora bien, en el caso de Yoko, muchos podían decir que el hecho de que ésta se encuentre en el aula con sus compañeros realizando las mismas actividades que ellos, a simple vista podría decirse que en el colegio se hacía un trabajo de inclusión. Pero esto es un error, ya que en esta ficción se hace un gran hincapié en la alienación y deshumanización de Yoko con sus pares, la cual contribuye a la formación de prejuicios, estigmatizaciones e incluso discriminación por no poder adaptarse a las normas escolares. Es por ello que es importante comprender la diferencia entre los conceptos de integración e inclusión, ya que a pesar de lo que se ve a simple vista, lo importante es ver qué hace el ambiente con los talentos y apoyos que presenta una persona. Esto es algo que se hace persistente hasta hoy en día. Esta confusión a la hora de trabajar con personas con discapacidad, en donde nunca se les fue provisto a las personas que trabajan allí los recursos y el conocimiento para manejar ciertas situaciones. En el caso de los pocos profesores que vemos en la obra, no puedo criticar al profesor Takeuchi encargado de la sala donde cursan Yoko y Yoya, por el simple hecho de que es un profesor con una sala medianamente problemática, el cual no le han enseñado las herramientas para poder brindar una experiencia que satisfaga a todo su alumnado. Aunque esto no justifica cómo deja pasar los maltratos hacia Yoko. Mi gran problema vendría a ser con la profesora Kita. Esta persona que supuestamente se especializa en educación especial, la cual hace todo mal. Una de las pocas escenas que demuestra esto no es la más conocida, donde ella le pide a todos que aprendan lenguaje de señas a pesar de que ella no sabe, sino la escena del coro. En esta escena el profesor Takeuchi dice que Yoko, al no saber cantar, no debería formar parte del coro debido a que la reputación del colegio está en juego. Mientras que Kita le dice que es insensible e inhumano, que todos tienen derecho a lo mismo. Así que le da a Yoko dos opciones, cantar o no cantar. Y la respuesta que recibe es fulminante. Quiero aprender a cantar. Hay una omisión completa de la persona con discapacidad. Más horrible que la falta de conocimiento es la superioridad moral que le da a otros trabajar con personas con discapacidad. El cual les tengo un mensaje para todas las personas que trabajen en ámbitos de este estilo. Si están acá para sentirse bien con uno mismo, váyanse. Continuando con la historia, luego de bastantes incidentes más, Yoko es transferida del colegio y Yoya se queda completamente solo, siendo aislado del grupo. Es acá donde pasamos a la segunda parte de este manga, donde vemos a Yoya en la secundaria. Afligido por todas las responsabilidades y decisiones que ha tomado, Yoda decide poner todos sus asuntos en orden con el fin de poder quitarse la vida. Si tuviera que definir a Yoya como personaje, lo considero un neurótico horrible. Uno de sus pensamientos más recurrentes en la obra es que este todavía no ha sufrido lo suficiente. Es por eso de que antes de cualquier intento de acabar con su existencia, tiene que recompensar a todas las personas a su alrededor. Es con esta motivación que decide encontrarse con Yoko y pedirle disculpas. Es a partir de este encuentro con Yoko y su creencia absoluta y bastante adolescente de que él es el culpable de todo lo que le sucedió y debe ser castigado por ello, que tiene la labor de recuperar el tiempo perdido y los vínculos que perdió Yoko en la primaria. Cosa que no es así, ya que en toda la obra se hacen constantes menciones que durante la infancia Yoko experimentó una situación parecida de maltrato mucho antes de conocer a Yoya, e inclusive mucho peores que las que experimentó al inicio de la obra. Para ella, este tipo de maltrato era parte del status quo, era la forma que tenían las personas de vincularse con ella. Es interesante como Yoya y Yoko, alrededor de toda la obra, suelen pensar lo mismo. Es como si fueran un espejo del otro. El problema que se presenta en la obra es que ellos no pueden comunicarle sus sentimientos al otro. No pueden entenderse mutuamente. Esta es la premisa principal de la relación de ambos alrededor de toda la obra. Pero si la historia solamente se tratara de los problemas que tienen dos adolescentes para comunicarse entre sí y las dificultades que tienen para conseguirlo, haría que la historia se sienta densa y repetitiva, ya que a pesar de los problemas que presentan los personajes, estos son encubiertos cuando comparten escena.
Es por eso que necesitamos a alguien que sea el motor del conflicto, y en cierto punto la antagonista de Shoko durante toda la obra, Naoka Ueno. Esta es compañera y amiga de Shoya que se distanciaron luego de los incidentes al ingreso de Shoko, siente un profundo resentimiento contra ella. Al igual que Shoko, ella también podría considerarse un espejo de Shoya, compartiendo la misma idea acerca del tiempo perdido, el arrepentimiento de lo que han hecho y sobre todo el anhelo de recuperar todo lo que perdieron en la primaria. Pero mientras que Shoya considera que él es el culpable de todo lo que pasó, habiendo perjudicado a Shoko y a sus posibles amistades, Naoka sostiene que Shoko tiene la culpa de todo. Es ella la que arrebató este tiempo tan apreciado que compartíamos. Si no fuera por ella, estaríamos siendo felices. Creencias por las cuales veremos a Naoka siendo un personaje en cierto punto desagradable en la forma en la que trata a Shoko, dejándole de lado, gritándole, diciéndoles cosas realmente hirientes. Pero esta forma de actuar la que la hará sobresalir sobre el resto del elenco, y esto se debe a que, a diferencia del resto de los personajes, ella es la única que ve a Shoko más allá de su discapacidad. El problema que tiene Naoka con Shoko no es debido a la sordera, sino a la forma que interactuaba con sus compañeros en la primaria. Hay un anhelo de parte de Shoko de formar parte del grupo y poder comunicarse con otros durante la primaria, y esto se debe en el uso de su libreta. Siendo su única herramienta para comunicarse, siendo un símbolo de su anhelo por ser amiga de todos. Es por ello que el reencuentro entre ella y Shoya es una escena tan poderosa, ya que Shoko, al abandonar su libreta, es ella dándose por vencida en intentar comunicarse con otros, y que Shoya la traiga de vuelta es una oportunidad única de poder volver a entablar vínculos y comunicarse. Por eso, ahora no puede dejarla ir. Pero para Naoka, esta actitud pasiva, esta forma de ser de Shoko, en donde solo sonreía a pesar de lo que ocurriera a su alrededor, cerrándose al resto de las personas, era interpretado como una forma de negarse a los esfuerzos de Naoka y otros por entablar vínculos con ella. Puede que esto suene contradictorio, y en cierto punto lo entiendo. ¿Cómo puede ser que Naoka, una de las fuerzas antagónicas de la historia, la chica que se la pasa maltratando a Shoko durante gran parte de la obra, sea la única que vea a Shoko más allá de su discapacidad como cualquier persona? Y esto se debe a que el resto del elenco, incluyendo a Shoko, en cierto punto no aceptan su discapacidad. Hay una negación en ella durante gran parte de la obra, y esto se ve en los pensamientos de los personajes, en donde dicen cosas como: si tan solo pudiéramos entendernos, si pudiera hablar seguramente seríamos amigos. Es a partir de esta negación, culpa y una serie de eventos desafortunados que llevamos al giro dramático que algunos nos esperan. Silent Boy es una obra repleta de sensibilidad, consciente en la toma de decisiones y los caminos que decide llevar a sus personajes. Es una obra a la cual no le interesa contar una historia de la perspectiva de una persona con discapacidad, lo cual podía funcionar. Sign of Affection nos dio un ejemplo claro de cómo encarar una historia con una protagonista que tiene una discapacidad de una manera interesante. Esto podría haber sido un gran recurso para profundizar la manera en la que Shoko ve el mundo. Y a pesar de que este recurso aparece en el capítulo 51 del manga, en este momento de la historia ya no hay mucho que contar. Pero a fin de cuentas, esta es una obra sobre aprender de tus errores. Siendo el mismo Shoya el que pone en movimiento la historia, teniendo que mejorar capítulo a capítulo, superando las inseguridades y el odio que siente por las decisiones tomadas. En muy poco tiempo, vemos un cambio dramático a partir de que empieza a comunicarse con otros, a expresar lo que siente, a crear nuevos vínculos que fomentan este cambio, a partir de malentendidos que fortalecerán el mundo que los rodea, y más importante aún, el momento en el que finalmente encuentre la forma de su voz. Muchas gracias por llegar hasta acá. Usualmente les pediría que se suscriban, comenten, den me gusta, pero más que nada muchas gracias por los que se quedan esperando este video. Nos demoramos un poco, me demoré bastante, la vida es difícil, el tiempo es corto, pero bueno, había muchas ganas de hablar de anime. Así que muchas gracias por estar y los veo la próxima.